El día de ayer, el gobierno de la República lanzó una convocatoria para participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy, a 4 de enero de 2025, a través de este instrumento de comunicación social, de educación y comunicación social, como hemos diseñado este canal del Doctor TV, hacemos el primer aporte con una propuesta muy concreta de por qué el Estado mexicano tiene que contratar de manera directa entre 30,000 y 60,000 agrónomos para poder garantizar el desarrollo del campo mexicano. Quédate a ver todo este video en este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Ya desde hace varios lustros hemos estado proponiendo en nuestro país la necesidad de una reforma rural. ¿Por qué una reforma rural? Porque en el campo persisten una serie de problemas de diferente, de diferente origen, algunos vinculados con las deficiencias en las políticas agrícolas que se han implementado, algunas otras por las deficiencias de las políticas de salud, de las políticas de seguridad, de las políticas de canalizar la infraestructura al medio rural, de tal manera que esta infraestructura permita incrementar la competitividad de los territorios rurales. También de las políticas de financiamiento. En mi tesis de doctorado planteamos una hipótesis en el que tratábamos de descubrir por qué a los pequeños productores no les llega el financiamiento. Y eso nos permitió conocer un poquito mejor de qué es lo que estaba pasando en el medio rural. Y definimos entonces que había una serie de asuntos que se tenía que atender. Por una parte, la competitividad de las unidades de producción, es decir, lo que las unidades de producción tienen como herramientas, como equipo en materia de desarrollo humano, capacitación, para poder desarrollar su actividad productiva de manera directa. Pero además de esa competitividad de las unidades productivas, era fundamental el que se revisara de qué manera incrementar la competitividad ahora del territorio rural. Esto es, infraestructura de riego, caminos, comunicaciones, el tener una mayor infraestructura para el acopio y almacenamiento fundamentalmente de granos. Es decir, muchas de las obras que el productor por sí mismo no las puede hacer. Y un tercer factor que nos decía que había que cuidar mucho, pues era el asunto del desarrollo institucional. En gran medida los productores del medio rural no tienen acceso a los beneficios del desarrollo porque se tiene desconfianza en las autoridades municipales, de las autoridades estatales e inclusive de las autoridades federales, dependiendo de la actividad de la que estemos hablando. El desarrollo institucional incluye, por supuesto, la acción colectiva, el que la gente, además de que tenga el equipo, además de que tenga la carretera, tenga la organización para poder potencializar todos estos recursos y hacer que sea mucho más competitivo y pueda realmente presentarse al mercado en condiciones iguales o similares al que se presentarían los productores mayores. En ese contexto nos hemos dado la tarea de presentar el día de hoy una primer propuesta en torno a esta reforma rural progresiva que que de alguna forma hemos estado proponiendo. Y esta reforma rural progresiva, me voy a permitir leer un documento que hemos elaborado para este propósito, en el que vamos a, a tratar de demostrar la importancia de la contratación
entre 30,000 y 60,000 agrónomos y carreras afines para fortalecer las capacidades productivas y organizativas de los productores y productoras del campo mexicano. Entonces, ¿por qué proponemos una reforma rural progresiva? Esto lo hacemos en el marco de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, organización que me honra mucho el estarla actualmente presidiendo. ¿Cuáles son los problemas rurales, en resumen, de lo que hemos estado viendo? En el contexto del modelo económico rural actual, con impactos diferenciados por región y tipología de productores, se requiere una reforma rural progresiva que reconozca las insuficiencias del modelo neoliberal a la luz de sus principales resultados: pobreza y marginación, migración, dependencia alimentaria en granos básicos, en leche y oleaginosas, dependencia en celulosa y papel, originado en gran medida por la orientación errática del gasto del gobierno actual, con sus programas públicos clientelares, con fines electoreros y no con el objetivo de garantizar la alimentación de todos los mexicanos, y menos para emancipar a los pequeños y medianos productores rurales. Según los datos preliminares del Censo Agrícola 2022, en México existen 5,005,720 unidades de producción, 9.7% menos unidades de las que habían en el año 2007. De estas, solo el 88.7% se declaran activos, es decir, hay un 13% que no está actualmente trabajando. De estas, un primer estrato de productores detenta el 44.2% de las unidades productivas. Estos tienen menos de 2 hectáreas, son productores minifundistas, y en conjunto trabajan el 2.9% de la superficie agrícola nacional. Repito, 44% de los productores minifundistas tienen el 2.9% de la superficie agrícola nacional. Un segundo estrato domina el 52.2% de las unidades productivas. Tienen entre 2 y 50 hectáreas. Es decir, esos son los pequeños y medianos productores, y trabajan el 29% de la superficie agrícola nacional. Y finalmente hay un tercer estrato de carácter empresarial, los grandes productores, que poseen el 3.6% de las unidades productivas, con predios de más de 50 hectáreas, y trabajan el 68% de la superficie agrícola nacional. Entonces, esta realidad no es de ahora, ya tiene muchísimas décadas que tenemos esta estructura productiva en nuestro país, y se ha querido ver al minifundio como el gran problema nacional, cuando nosotros hemos afirmado que el minifundio no es el gran problema nacional, es la gran solución nacional si instrumentamos las políticas públicas correctas para poder integrarla al modelo de desarrollo nacional que cualquiera de los gobiernos, los anteriores y el actual, deseen para lograr los objetivos de autosuficiencia y emancipación de los productores. Así las cosas, las unidades productivas agrícolas, pecuarias y forestales, aunque todas conviven en un mismo régimen económico, llegan a los mercados de insumos y productos en condiciones totalmente diferentes. Pues es clarísimo que el productor grande puede imponer o comprar más barato los fertilizantes, porque puede imponer condiciones de compra, y los productores pequeños pues van a concurrir a los mercados de insumos en peores condiciones, comprando mucho más caro y vendiendo mucho más baratos sus productos. De tal manera que en esta reforma rural progresiva que proponemos, fundamentalmente hablamos de 3 objetivos. El primero, que tiene que ver con los productores minifundistas.
Necesitamos incrementar la productividad y el ingreso disponible de los productores minifundistas mediante la asignación progresiva de subsidios directos vinculadas a la alimentación y cambio tecnológico sustentable. Un segundo objetivo, que es incrementar la producción y productividad de los pequeños y medianos productores mediante el acceso al financiamiento rural, instrumento que se eliminó en el sexenio anterior como un gravísimo error histórico para el campo mexicano. Mediante acceso al financiamiento rural y a los subsidios vinculados a las labores directas de campo, acompañadas con políticas públicas que promuevan la organización social productiva regional. No hay que tenerle miedo a la organización de los productores. Es un principio que desde la Revolución Mexicana se estuvo luchando para que los productores pequeños y medianos pudieran tener mejores condiciones de producción, y eso pasa por la organización social productiva. 3, fortalecer el marco legal y regulatorio para brindar certidumbre a las empresas sociales, públicas o privadas, que sean preponderantes en los mercados de insumos y productos. Orientar el gasto público a la dotación de bienes públicos, bienes de interés público y de interés colectivo, ahí donde el Estado posee desventajas sobre el mercado. En esta ocasión vamos a presentar una sola estrategia. Hay muchas que seguramente iremos desarrollando durante los siguientes semanas y meses, no únicamente para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, sino para el programa el sectorial de agricultura y el programa especial concurrente. Las estrategias que proponemos es fortalecer la competitividad de los territorios rurales, es decir, mejorando las carreteras, los caminos a cosechas, obras de irrigación regional. Hemos abandonado esta parte de los obras de irrigación regional mediante el uso de tecnologías modernas, bodegas, electrificación, bancos, agroindustria y los bancos vinculados al financiamiento rural, las escuelas de campo que desarrollen competencias laborales rurales. Escuelas de campo que desarrollen competencias laborales rurales. Y como escuelas de campo ya dejamos de una vez la idea de que tiene que ser mediante la contratación directa de agrónomos y carreras afines que tengan las mismas garantías, tanto de ingreso como de prestaciones, como los tienen los maestros de kinder, primaria, secundaria y profesional. Clínica de salud, ventanilla de atención pública, todo lo anterior con un enfoque de planeación regional que ponga orden a la inversión pública y oriente correctamente la inversión privada y social. Aquí se requiere entonces el liderazgo de la Secretaría de Agricultura para que todas aquellas dependencias que participan en el programa especial concurrente estén trabajando en una línea coordinada para el desarrollo de las regiones de los territorios rurales. Porque lo más común en este país es que cada una de las dependencias haga lo que a su juicio considera conveniente, evitando al máximo la coordinación, porque se malinterpreta la coordinación con la subordinación. 2, fortalecer la competitividad de las unidades de producción con el transporte, irrigación sustentable, nivelación de suelos. Esto nomás lo vemos en el norte, pero en el sur-sureste hace falta programas de nivelación de suelos, construcción de bordos, curvas de nivel y terrazas, mecanización, organización social productiva, capacitación y consultoría agroempresarial. 3, fortalecer el desarrollo institucional mediante la acción colectiva, buscar que se generen las competencias rurales entre los órganos de gobierno, generar las ventanillas únicas de atención, armonización en todo lo que sea necesario en marco legal y regulatorio, y tiene que haber un nuevo acuerdo por la reforma rural. Si en el Plan Nacional de Desarrollo encontramos esta frase, que se reconozca la necesidad de llegar a un nuevo pacto por la reforma rural en México, estaremos muy satisfechos porque
lo que requiere nuestro país, no de ahora, desde hace ya por lo menos 20 años atrás, una gran reforma rural, como requiere una reforma energética, requiere una reforma laboral y requiere, por supuesto, una reforma hacendaria. Las metas de esta gran reforma, pues es precisamente darle certidumbre para lograr la soberanía alimentaria, superar la pobreza y marginación rural. Es increíble que quienes producen los alimentos padezcan actualmente los mayores niveles de desnutrición y de marginación. Y por supuesto, mitigar y revertir el daño medioambiental. En esta ocasión proponemos, decíamos, un solo programa, que es el Programa Nacional de Capacitación Agroempresarial, que promueva la organización social productiva, capacitación para la productividad, para incrementar la calidad e inocuidad agroalimentaria, mediante la contratación directa del Estado mexicano de 80,000 agrónomos y carreras afines. ¿Por qué tiene que ser la contratación directa del Estado mexicano? Porque a los agrónomos y a los que han trabajado en el campo durante los últimos 30 años, se les ha impedido tener acceso a los servicios de seguridad social, jamás cotizaron, fueron contratados en el mejor de los casos durante 11 meses al año, en la mayoría de los casos durante 6 meses, y todavía el día de hoy con los programas que se tienen de capacitación con las escuelas de campo, Sembrando Vida y todos los que existen, el trato discriminatorio hacia la profesión de los agrónomos sigue siendo exactamente el mismo. Lo que nosotros proponemos es un presupuesto que pueda ir creciendo en la medida en que se incrementen más productores y se incrementen más profesionistas, que partiría de una base de 9,000 millones de pesos, que no es gran cosa para el presupuesto de 9 billones de pesos. Aquí lo que se requiere es voluntad política nada más. Ir creciendo a 40,000, 50,000, 60,000, hasta llegar a los 60,000 y probablemente al final hasta los 80,000, con un presupuesto que parte de los 9,000 millones a cerca de 18,000 millones anuales. Con este presupuesto le cambiamos no solo el rostro al campo mexicano, sino le cambiamos el rostro a la nación completa. Nótese bien que lo que estamos proponiendo es un ingreso promedio mensual de cada uno de los profesionistas, alrededor de los 25,000 pesos mensuales durante los 12 meses, con una contratación multianual y con los servicios de seguridad social garantizados. Es decir, si el Estado mexicano está destinando recursos para malpagar a los profesionistas, pues que les pague y que también les dé el acceso a la seguridad social, que eso únicamente depende de la voluntad política del actual gobierno. ¿En qué basamos esta propuesta? En una matriz de política pública rural, que se las explico brevemente, porque esto va a ser objeto de una charla específicamente donde vamos a abundar un poco más en esta matriz de política pública rural. Tenemos que para los pequeños productores, para los minifundistas, es decir, los que tienen menos de 2 hectáreas, donde está el 44% de las zonas de producción, el acceso a los mercados de insumos prácticamente es nulo. Toman la información así como viene, sin poder influir en el precio de compra. Y para vender sus productos también toman la información sin poder influir en el precio de venta. Para esos pequeños productores sí es necesario continuar con los apoyos directos sin intermediarios. Pero también es importante que el Estado mexicano priorice la inversión de bienes públicos rurales para que estos puedan estar en un entorno de competitividad territorial mayor y eso permita disminuir sus costos y posteriormente integrarse de manera más eficiente a los mercados rurales. Para los pequeños y medianos productores, es decir, los que están entre 2 y 50 hectáreas, que representan el 52% de las unidades de productiva, esos pequeños productores tienen muy escaso poder para influir en el precio y las condiciones de compraventa de sus insumos.
Y cuando se enfrentan al mercado de los productos, cuando van a vender, también tienen escaso poder para influir en el precio y las condiciones de venta de sus productos. Prácticamente son tomadores también de la información de mercado. Para esos pequeños productores es necesario que se quede claro qué institución del Estado mexicano, qué agencia del Estado mexicano va a dar el financiamiento agrícola. Este segmento requiere apoyos precisamente para la organización social productiva, apoyos para elevar la productividad, y no hay otra forma de que se pueda elevar la productividad si no es a través de la capacitación, y dotar a esos territorios donde se encuentran los pequeños y medianos productores de bienes públicos rurales. Este segmento de población actualmente ha estado abandonado, totalmente fuera de las políticas públicas, porque únicamente se atiende a los más pequeñitos y a los productores más grandes, pues esos con Estado o sin Estado van a seguir siendo exitosos porque tienen resuelto la gran cantidad de sus problemas. Aquí vemos en esta matriz de política pública rural cómo los productores que tienen superficie mayor de 50 hectáreas, ellos sí pueden influir en el precio y las condiciones de compraventa de insumos. Por supuesto que pueden influir, influyen también en el precio y condiciones de la venta de sus productos a los consumidores. Para estos, evidentemente que lo que se requiere es facilitar el acceso al financiamiento, que, insisto, será un segmento muy pequeño el que no tiene acceso al financiamiento, ¿sí? Y procurar fortalecer los bienes públicos rurales. Entonces, en esta propuesta que estamos haciendo el día de hoy, en el marco de esta reforma rural progresiva, que es el Programa Nacional de Capacitación Agroempresarial, en el que se está planteando la contratación paulatina entre 30, 60, 80 mil agrónomos y carreras afines que estén contratados directamente por el Estado mexicano, que tengan las mismas condiciones como, como podemos comprender el trabajo que realiza un profesional de la agronomía en el campo con los pequeños y medianos productores. Es fundamental un programa de capacitación. Y para que un programa de capacitación sea exitoso, pues tenemos que tener a los maestros que sean contratados y que tengan la garantía de que cada 15 días van a estar cobrando y que sus familias pueden estar muy tranquilas por contar con los servicios de la seguridad social que el mismo Estado mexicano se ha dado históricamente. Yo estoy Cruz Alberto Hernández y les invito para que se suscriban a este canal y que estén muy pendientes de esta discusión que no se acaba el día de hoy. Lo que estamos proponiendo es que en este Plan Nacional de Desarrollo se reconozca y se proponga una reforma rural progresiva. Y ya posteriormente en el programa sectorial de agricultura, pues estaremos proponiendo de manera específica cuál es la orientación de las políticas públicas agrícolas o de las política agrícola que se debe seguir en nuestro país. Y en su caso, cuando se trate también de integrar el programa especial concurrente, estaremos hablando de las políticas públicas rurales. Es necesario que se reconozca que es muy diferente hablar de una política pública agrícola a una política pública rural. En nuestro país, hasta la fecha, se tienen políticas públicas rurales incompletas, pero únicamente políticas públicas rurales. Y no tenemos políticas públicas suficientes porque existe esta gran confusión. Por lo que le vamos a seguir invitando para que se suscriban y nos permitan recibir sus comentarios y que si esto que estamos proponiendo el día de hoy te parece que es interesante, compártelo con los demás colegas agrónomos, economistas agrícolas, líderes de productores, que seguramente van a encontrar o van a reconocer que en este momento la atención que el Estado mexicano le da al campo es insuficiente y me atrevería a decir
que inclusive ni siquiera es pertinente.